Bueno, hoy vamos a pintar un paisaje asturiano, un caserío asturiano. Esto es en Fano, en Gijón. Utilizo papel de acuarela de 250 gramos, de grano fino al 50% de algodón. Mi paleta: vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada, amarillo, ocre amarillo. He puesto un poco de azul ultramar aquí para sacar aquí los verdes. El dibujo lo he simplificado mucho. Quitado aquí en este tinglado de las casas, pues he quitado todo lo que he podido. Y en el paisaje también he quitado muchos árboles, he dejado pues lo que más me interesaba. Voy a empezar por el cielo, como siempre. Utilizo pinceles y paletillas de pelo sintético. Un poco de ocre, siena tostado, agua, mucha agua. Cuando hagáis el cielo, olvidaros del resto. No os preocupéis de librar los árboles ni nada. El cielo hay que hacerlo de un tirón. Un poco de azul ultramar, vermellón, bueno, el cielo ya está. Ahora voy a hacer la lejanía. Tienen que ser colores, tonos azulados, para que se pierdan. Voy a hacer primero aquí porque esto lo tengo muy húmedo. Hago un arbolín aquí lejos en tono violáceo. Aunque no esté en la foto, yo me lo invento. Así. Eso es. Un segundo terminó. Y aquí voy a hacer como un bosque. Lo mismo en tonos violetas. Azul celeste, vermellón. Un poco más de azul. Un poquitín más aquí. La luz viene desde la izquierda. Yo voy a exagerar un poco las sombras porque aquí apenas se aprecia, sobre todo en los edificios. Un
poco de sombra tostado. Bueno, ahora voy a hacer este monte que está bastante lejos también. Un poco de amarillo, siena tostado, un poco de azul celeste, ultramar, verde así muy sucio, apagado, ocre, más ocre, voy a darle un poquitín de rosa, ahí más oscuro, azul. Voy a hacer aquí otros árboles. Bueno, voy a hacer monte también, prado un poco más cerca, ocre amarillo y azul celeste. Eso es así. Un poco de azul, ultramar, amarillo, así. Un poco de textura, vermellón, azul ultramar, eso, así. Ahora este prado, ocre amarillo, un poco de amarillo, azul celeste. Más amarillo, azul, ultramar, azul, poco de rosa. He metido aquí el azul y no sale. Un poco de rosa, más rosa, así. Voy a darle un poco de azul ahí, oscuro. Bueno, ahora voy a seguir con estos árboles.
Voy a ponerlo aquí en tono rosa primero. Un poco de tostado. Azul. Azul ultramar y amarillo. Amarillo y azul ultramar. Por abajo. Verde. Amarillo. La luz viene de la izquierda. Azul ultramar, un poco de rojo. Como veis lo hago un poco a mi aire, no hay por qué sacar el paisaje exactamente como es. Cuidado con las casas ahora. Un poco de rojo. Azul. Oscuro. Ahí. Y ahí. Por aquí bien oscuro también, por debajo de los árboles. Azul y rojo. Azul y un poquitín de rojo. Azul ultramar. Una gota de marrón. Voy a marcar primero lo oscuro aquí, lo más oscuro. Marrón. Azul. Amarillo. Un poco de azul y amarillo. Más amarillo. Amarillo y azul ultramar. Un poco de azul celeste. Más azul.
Cuidado con las casitas. Azul. Amarillo, más amarillo, azul, más azul, un poco de marrón, azul y marrón, sombra tostada, ahorrar pinceladas todas las que podáis. Cuanto menos pinceladas deis, más elegante queda el cuadro. Así. Amarillo. Voy a sacar este poste de la luz que lo tapé. No se puede. Está muy húmedo. Luego lo saco. Bueno, ahora hay que seguir con esto. Ocre amarillo. Un poquitín de agua. Ocre amarillo. Amarillo, azul celeste. Más amarillo. Aquí voy a echar tostado, como si fuera piedra. Agua. Siena tostada. Azul ultramar. Hasta ahí. Azul ultramar. Con un pelín de amarillo. Este muro lo voy a dar de ocre también. Voy a dar los ocres primero en el muro este.
sombra tostada y mucha agua, muchísima agua. Así. Esta valla que hay aquí, hasta ahí. Y aquí. Agua. Un poco de siena tostada. Bueno, voy a seguir con el prado. Amarillo, abundante amarillo, un poco de azul, un poco de ocre amarillo, agua, amarillo y azul. Más amarillo. Con un poco de azul. Hasta ahí. A lo bestia. Eso. Amarillo. Eso. Ahora voy a echar un poco de rosa. Aquí, por ejemplo. Así. Rosa. Y más rosa. Un poco de azul. Otra más. Y aquí. Azul ultramar. Un poco de amarillo. Amarillo y azul ultramar. Voy a echar aquí un poco más de azul con una gota de amarillo. Aquí. Así. Más azul. Sin miedo. Hasta ahí. Y aquí. Ahora voy a hacer estos verdes de aquí. Amarillo y un poco de azul. Más amarillo.
azul, azul y amarillo, azul ultramar, un poco de amarillo, más azul y amarillo, un poco de agua, agua, azul, Bueno, ahora voy a dar los tonos de las casas. Esto de la luz ya. Piedra, sombra tostada y mucha agua. Un poco de rosa. Aquí. Aquí más oscurín, un poco de azul, aquí abajo el horno, agua, siena tostado, ocre amarillo, sombra tostado y un poco de azul. Voy a dejar algún tono rosa aquí. Azul.
azul y rojo, violeta. Agua, siena tostada. Así. La casa la voy a manchar un poco para que no sea blanca del todo. Un poco de rosa. Rosa, color ladrillo. El hórreo, un poco rosa. Tiene un ligero tono como azul. Vamos a dar un poco de azul celeste con rojo. Un poco de rojo, rosa. Eso es. Los tejados, vermellón y un poco de siena tostado. Mucha agua. El amarillo, rojo, agua, vermellón y siena tostado. Azul y rojo. Más rojo y azul.
Le doy un poco de textura a los tejados. Sombra, tostado y azul. Y hacer este alero. Y un poco de marrón también. Azul, marrón, más marrón, marrón y azul ultramar, sombra, tostado y azul ultramar. Poste de la luz. Bueno, vamos con este arbolín. Amarillo y azul ultramar. Verde bastante intenso. Está lleno de hiedra. Es amarillo. Sombra, tostado y azul ultramar. Azul. Cojo el pincel de filetear, azul ultramar, sombra, tostado. Un poco de rojo. Tenía que haberlo dejado para el final esto. Que ahora todavía tengo que dar las sombras.
sacar un poco de luz en las ramas. Con la espátula. Azul ultramar, marrón, un poco de rojo. Bueno, así se queda. Ahora quedan las sombras. Las voy a exagerar un poco, porque esta foto está la luz así un poco de lado y no se ve el volumen bien de las casas. Voy a ponerla un poco más ladeada. Azul ultramar y un poco de rojo. Una gotita de marrón. A ver, voy a probar aquí. Algo así. Este lado de aquí. Un poco más de rojo. Azul. Debajo del alero. La parte de la derecha de la casa. Hasta ahí. El alero un poco. Estas casitas pequeñas. La parte de la derecha. Y debajo del alero. Aquí. A ver el hórreo. Un azul un poco más oscuro y violáceo. Debajo del hórreo. Debajo del alero. Los barrotes. Luego le daré un poco de sombra aquí cuando seque.
Esto oscuro también. La mitad. Hasta ahí. Hasta ahí. Aquí. Debajo del alero, un poco aquí en el tejado del hórreo. La ropa está roja, un poco de azul celeste. Voy a hacer unos palos aquí para darle alguna gracia a este espacio. Sombra tostada y azul ultramar. Pincel de filetear.
espátula. Un poco de sombra aquí. Sombra aquí del árbol. La parte de la derecha del hórreo. Vamos a apagarlo un poco. Voy a ponerle alguna ramita aquí. Azul y un poco de vermellón y una gota de marrón. Y unos palos aquí.